Bueno, como siempre, cada sábado que tengo la oportunidad de estar, pues es una alegría poder transmitir el mensaje. Me gusta mucho lo que este mes Gersaín, juntamente con su equipo, gracias caballero, juntamente con su equipo ha preparado para poder enseñarles. Siempre como iglesia nos hemos caracterizado por el gran amor por la palabra, el respeto que sentimos por ella y la responsabilidad por la predicación, ¿de acuerdo? Debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Cuando un mensaje se centra más en una persona que en la Biblia, pierde sentido de utilidad para los oyentes. Así que tengan ustedes la plena certeza de que tenemos la responsabilidad siempre de traer esa palabra y poder transmitirla, siempre esperando que sea la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que les doy la bienvenida en esta noche. Voy a pedirle por favor a los que estén por ahí de pie, que puedan sentarse, ubicarse. Son unos minutos nomás, a veces es necesario estar quietos, escuchar para poder aprender. Mateo capítulo 26, vamos a leer el verso 63, la parte B. Bueno, no vamos a leer con la primera franjita nomás. No sé quién está ya en cabina, no logro ver desde acá, pero creo que nos van a ayudar en pantalla con los textos. Mateo capítulo 26, verso 63. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En el verso 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este mensaje lo hemos titulado La batalla por ser quien eres. Cierra sus ojos por un momento, en un minuto, dele gracias a Dios, oremos para que esta su palabra pueda entrar a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, transformarnos. Señor, renueva nuestra manera de pensar, renueva nuestra manera de amar, de vivir. Señor, renuévanos en esta noche a través de tu palabra, santifícanos a través de ella, como dice tu palabra. ¿Con qué santificar al joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Así que en esta noche oramos para que tu palabra nos santifique, para que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, sea formando en cada uno de nosotros el hombre y la mujer de Dios que tú esperas. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Trae libertad en esta noche, restaura al débil, levanta al caído, sana al enfermo, Señor. Haz el milagro que tú quieras hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que una de las respuestas que más me gusta de Jesús es esta. Cuando Jesús es arrestado, recordemos que Judas vende a Jesús, empieza a armarse todo un complot para mirar de qué manera iban a acusar a Jesús para llevarlo a juicio. Recuerde que en aquel tiempo la nación de Israel no era una nación, simplemente era un pedazo de tierra y el imperio romano había llegado para gobernarlos a ellos. Así que cuando traen a Jesús, primero lo arrestan y luego empiezan a traerlo frente a cada uno de los gobernantes, por decirlo de alguna manera. Pero en esta parte de la historia dice que Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote llamado Caifás. Porque en aquel tiempo la religión no decidía o no le daba un dictamen para que Jesús hubiese sido condenado de la manera como fue condenado. Tenía que hallarse una causa política o una causa judicial para que Jesús pudiese ser condenado. Así que el sumo sacerdote lo llama y le hace una pregunta. Le dice: quiero que tú me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. No hubo otra explicación, no hubo otra versión. No hubo nada más, solamente aquella respuesta que Jesús le da a Caifás: tú lo has dicho. Esta expresión, tú lo has dicho, da a notar la seguridad de la cual Cristo tenía de sí mismo. Vivimos tiempos, como se expuso hace 8 días en el tema que dio Gersaín, vivimos esos tiempos en que ser divergente implica ser diferente. Pero a veces amamos y tenemos tan consciente, tan presente en nuestra vida la diferencia que terminamos pareciéndonos a lo que todo el mundo es.
No estamos marcando la diferencia porque no hay claridad en quiénes somos. Cuando somos niños, nuestra estructura se va formando. De los 0 a los 7 años, la primera etapa se va estructurando en el niño. Luego viene la segunda parte entre los 8, en los hombres más o menos hasta los 24 años y en las chicas hasta los 18 años. Empezamos o estructuramos definitivamente nuestra personalidad. Saber quiénes somos, de qué estamos hechos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos. Pero me encanta esta parte de la historia porque Jesús, frente al momento que estaba viviendo, no titubeó, no dudó, no puso de antemano su propia vida, sino su identidad por encima de todo. Permítame mencionarle por un momento en qué circunstancia estaba Jesús. Primero, había sido arrestado, estaba privado en ese momento de su libertad. Segundo, había sido abandonado por sus discípulos. Y tercero, su amigo lo había traicionado. Y aparte de todo, ahora lo traen ante el sumo sacerdote para ser acusado de algo que no se consideraba un crimen en aquella época. Pero para los sacerdotes sí, porque ellos tenían otro concepto de lo que debería ser el Mesías o el Hijo de Dios. No era fácil para Jesús. Y yo a veces cuando le estaba leyendo esta historia y preparando el mensaje, yo decía, ¿qué hubiese hecho yo, Andrea, si me hubiese encontrado en la circunstancia en la que Jesús estaba? Quizás lo único que hubiésemos pedido en ese momento era un instante y unos minutos para ser escuchados, para poder defendernos, para entender un poco qué era lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, Jesús tenía claro que esto tenía que acontecer y de esa manera tenía que acontecer. ¿Por qué? Porque él tenía clara su identidad. Por eso no había defensa para la pregunta que le estaba haciendo Caifás. Por eso Jesús no dijo, bueno, aquí o es mi vida o yo me salvo o me condeno con esta respuesta. No sé si alguna vez usted ha sido confrontado en su vida frente a algo en la que usted piense y usted diga, todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Y a veces podemos llegar a un instante en nuestra vida en la que seamos confrontados frente a una verdad o frente a una mentira. Y lo primero que tenemos que pensar es cuál debe ser la respuesta que yo pueda dar. Todo estaba en contra de Jesús y la pregunta fue una sola. Solo quiero que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fue la única pregunta de Caifás. Porque para él eso era una ofensa a su fe, era una blasfemia contra los principios que determinaban para ellos. ¿Cómo era posible que un hombre tan humilde como Jesús se declarara el Hijo de Dios? No había manera que ellos pudiesen confiar o creer en la palabra de Jesús. Pero me gusta porque Caifás no le preguntó, dime quién te ha enviado, ¿por qué te crees que eres el Hijo de Dios? Dime quién te dijo esto. No, Caifás le dijo, dime de verdad si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús con afirmación dijo, tú lo has dicho. ¿Alguna vez alguien ha puesto a prueba tu nombre? ¿Alguna vez ha puesto a prueba tu identidad en Cristo? ¿Alguna vez te ha confrontado y te ha dicho tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, tú que eres creyente, tú que hablas de la Biblia? Y hemos titubeado en muchas ocasiones de nuestra vida diciendo, bueno, yo voy, pero de vez en cuando. Tanto no, voy de a pasito a pasito. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados en nuestra fe? El problema no es negar nuestra fe, es no tener clara nuestra identidad. Es cuando le preguntan a un hombre si está comprometido o está casado y niega. Tener claro en nuestra vida nuestra identidad es lo que nos hace mantenernos firmes frente a la circunstancia que podemos enfrentar. Uno de los interrogantes más difíciles que se ha hecho la psicología y la sociedad durante el tiempo es definir quién soy yo. Hay una frase que se hizo célebre hace muchos años y esa frase célebre decía, usted no sabe quién soy yo. Pero la frase no sería esa, la frase sería ¿quién soy yo? ¿Qué define la expresión quién soy yo? Jesús lo sabía, tenía claro que a pesar de la condición tan difícil en la que él se encontraba, con afirmación y determinación le dijo al sacerdote, tú lo has dicho. ¿Qué dice la psicología frente a nuestra identidad? ¿Cómo se define quién soy yo? Hay 4 componentes que quisiera expresarles rápidamente.
La psicología dice que quién soy yo se define primero por lo que nosotros denominamos autoestima, que es el valor que cada persona se atribuye a sí mismo, aceptando sus virtudes y sus defectos. Autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es tan difícil muchas veces en las entrevistas que tenemos en el campo de la psicología preguntarle a alguien, dime cuáles son tus virtudes. Titubeamos demasiado, dime cuáles son tus defectos. Y tenemos tan latentes nuestros defectos y tan minimizadas nuestras virtudes. Y ahí es donde empieza a fracturarse la autoestima. Así que para definir quién soy yo, necesito primero saber cuál es el valor que me he atribuido a mí mismo. Por eso Jesús no titubeó. Él no tenía por qué explicarle, no le dijo, mira, yo te voy a explicar por qué soy el Hijo de Dios. Una vez estando mi mamá desposada con José en su casa, vino el ángel y le dio esta promesa y luego mi mamá quedó en embarazo y luego nací yo. No hubo explicación, le preguntaron si era el Hijo de Dios y él tenía claro el valor que tenía de sí mismo, sabía quién era. Lo segundo que dice la psicología define quién soy yo, la autoeficacia. La autoeficacia es valorar nuestras propias capacidades y llevarlas a la acción, sabiendo qué puedo y qué no puedo hacer, conociendo esas capacidades, pero también mis limitaciones. Eso me define también en quién soy yo, de qué puedo ser capaz, qué tengo yo para enfrentarme según las capacidades que tengo. Hay gente que no tiene claro quién es porque no sabe cuáles son sus capacidades. En la vida usted necesita tener 3 cosas para vivir. O aprende o tiene un título, una profesión, un arte, un oficio. Pero necesitamos conocer cuáles son nuestras capacidades. Entre los 20 y los 30 años desperdiciamos tanto tiempo porque la mente nos hace simplemente atribuir el valor del tiempo como algo demasiado largo y lejano para nosotros. Por eso desperdiciamos tanto tiempo entre los 20 y los 30 años y es la mejor etapa productiva de nuestra vida. Si no podemos aprovechar entre los 20 y los 30 años, nos va a costar mucho más después. No porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque hemos desperdiciado un tiempo valiosísimo en nuestra vida. Es la etapa más productiva para formar nuestra familia, para tener riqueza. Necesitamos, la psicología dice que para saber quién soy yo necesito valorar mis propias capacidades. Hay chicos que ya llegaron a los 30 años y no saben qué son buenos, en qué son útiles, qué capacidades tienen, se la pasan aquí y allá, pensando, volando. No, llega un momento en el que necesitamos decir, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo aprender? No tengo claro, aprenda de todo. Cuando salí de estudiar, mi sueño era ingresar a la universidad. No tenía el recurso económico para entrar a una universidad privada. Me tocaba aplicar a una universidad pública. Así que presento el examen en la universidad pública, no pasé el examen, no obtuve el cupo para estudiar la carrera. Fue muy frustrante para mí. Fue muy triste porque era el sueño más grande que hasta ese instante yo tenía en mi vida. Tenía claro desde que tenía 10 años que yo quería profesionalizar. Así que empecé a trabajar, a aportar para mi familia. Vivíamos en una condición muy difícil. Le daba todo mi salario a mi mamá, pero empecé a estudiar cuanto curso gratis había. Solamente descansaba los días sábados, trabajaba de domingo a viernes. Descansaba el día sábado y en la mañana estudié de todo. Hoy en día no hago nada de eso que estudié, ¿no? Aprendí programación en sistema, pregúnteme, no sé. Aprendí secretariado comercial, aprendí hice hasta un curso de inglés. Fui secretaria en un instituto de inglés y solamente sé decir hola, chao y los números. Pero descubrir nuestras capacidades es darnos el lugar para aprender hasta que un día se abrió la puerta a mis 26 años para iniciar mi carrera y poder profesionalizar. Lo tercero que dice la psicología, que define quién soy yo, el autoconocimiento. Comprender mis emociones.
identificar cuáles de ellas me dominan y las reacciones que tengo de ella y cuál es el patrón de mi comportamiento. Hay gente que nunca dedica tiempo para mirar, para aprender a conocerse. El ser humano es un ser impredecible. Siempre hay cosas nuevas que estamos descubriendo de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. Hoy yo puedo decir, esto es Andrea, y puedo definir parte de mi personalidad, pero cada etapa de mi vida va a ir añadiendo nuevas cosas y yo necesito ir comprendiendo mis propias emociones. ¿Cómo reacciono frente a esas emociones? ¿Qué patrón de comportamiento tengo? ¿Por qué me irrita cuando otros hablan mal de mí? ¿Por qué me desestabiliza cuando alguien tiene un concepto que no es el mío? ¿Por qué me afecta tanto cuando otras personas no están de acuerdo conmigo? ¿Por qué siento que el concepto que tienen otros es más valioso hacia mí que el mismo concepto que yo tengo de mí misma? Yo le digo a las personas, el problema de que nos afecten las cosas de los demás no está en los demás, porque cada quien define según la estructura mental, emocional, espiritual que tenga, pero no siempre eso va a definir lo que yo soy. Por eso uno tiene que aprender frente a los problemas a individualizar el problema de la persona. Pudieron haber dicho lo que quisieron, pero eso no define lo que tú eres. Pero si no te conoces a ti misma. Inclusive este punto es tan importante en las relaciones que establecemos con los demás. A veces consideramos que las relaciones son tan difíciles y que somos tan incomprendidos. El otro no me entiende. ¿Cómo te va a entender si ni siquiera tú dedicas tiempo a conocerte a ti mismo? El día en que yo supe que reacciones de mi esposo no estaban ligados a mí, había momentos en los que él callaba, no quería hablar y yo siempre pensaba, ¿qué le hice? Porque es lo primero que uno piensa, ¿ahora qué hice? ¿Por qué no habla? ¿Por qué está tan callado? Hasta que un día entendí que era un rasgo de su personalidad y que no estaba ligado a nada de lo que yo había hecho. Cuando tomé y cuando me di cuenta de eso, entonces ya generé los espacios para él y eso me ayudó mucho a mi autoestima. Pero si todo el tiempo estamos pensando que todo lo que la gente hace es en contra de nosotros, nos falta conocernos. Porque creemos conocer a otro. Ay, no, en nuestras conversaciones definimos a los demás. Nos encanta decir las cosas que vemos de los demás, pero a veces necesitamos tomar más tiempo para definir lo que somos nosotros. Y lo cuarto que dice la psicología frente a quién soy yo es de qué manera yo interactúo socialmente. La capacidad de actuar recíprocamente con otras personas me define quién soy. No es lo que los otros dicen, es cómo yo me relaciono con ellos. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido personas que se denominan personas conflictivas, que ven siempre el punto negro en todo lo blanco y que siempre el paisaje es gris, nunca tiene color. No saber quiénes somos nos hace vivir de esa manera. Y eso dificulta todo el crecimiento personal que nosotros necesitamos tener. No podemos ser diferentes o divergentes. No podemos marcar la diferencia en nuestra vida si no sabemos quiénes somos. Ser divergente no es simplemente ser diferente o ser problemático o ser una persona incorrecta. Implica una forma única de percibir y procesar la realidad en la que nosotros vivimos. No podemos negar nuestras condiciones y no podemos negar nuestros limitantes. Pero sí podemos identificar nuestras virtudes, fortalecerlas en ellas, enfocarnos en ellas y hacer de ello una vida ejemplar para nosotros y para los demás. Permítame llevarle a esta historia de la Biblia, Daniel capítulo 1, en el verso número 4. Dice Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esta historia empieza cuando Babilonia tomó posesión de Judá.
y todos fueron llevados como esclavos. Entonces el rey Nabucodonosor llama a uno de sus líderes, del líder de los eunucos, y le dice: quiero que entre todos ellos tú me busques muchachos en quien no hubiese tacha alguna, que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, y que sean correctos para estar en el palacio del rey. Hay 4 cosas que nosotros podemos identificar acá que nos puede hacer diferentes a los demás. Primero, tener buen comportamiento. Buscaban muchachos que no tuviese tacha alguna. Cuando busqué la definición, tacha alguna habla de perfección. Y yo dije, si les digo a los muchachos de perfección, van a decir, ahí ninguno vamos a encajar. Pero sí podemos ser personas ejemplares en nuestra manera de comportarnos. ¿Cómo nos comportamos cuando somos vistos y cuando no somos vistos? Hoy en día queremos ser diferentes o queremos marcar diferencia en medio de donde estamos, repitiendo comportamientos de otras personas. Cuando el adolescente, entre los 12 y los 16 años, está estructurando gran parte o definiendo su identidad, una de las cosas que más le afecta es no encajar con los demás. Por eso muchas veces terminando adoptamos comportamientos que son de otras personas, pero no son correctos a nuestra visión de vida. Una vez entrevisté a un chico, tuvo el mejor puntaje del IFES y se ganó una beca para estudiar en la universidad que él quisiera. Su sueño siempre fue estudiar biología marina. Él quería ser biólogo marino. Cuando él viene a mí para que le hiciéramos el test vocacional, lógicamente su coeficiente, casi siempre las personas que tienen coeficiente intelectual muy alto, la parte emocional tiene dificultad. Necesitamos trabajar esa área para poder equilibrar un poquito. El coeficiente intelectual en promedio, todas las personas en promedio, está entre 90 y 96. No sé si alguna vez ustedes han hecho un examen así. Hay personas que lo necesitan. Bueno, todos lo necesitamos. Muchas veces para definir nuestro coeficiente intelectual. El de Albert Einstein, que siempre lo estudiaron para identificar, su cerebro fue partido en muchas partes, para identificar dónde estaba el gen de la genialidad. Lograron descubrir que su promedio estaba en 160, que es un promedio alto. Cuando le hago yo el test vocacional, lógicamente arrojaba para la carrera que él quería. Pero yo siempre que termino este test les pregunto a ellos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Dime en 4 áreas de tu vida cómo tú te ves. En tu área personal, financiera, familiar, espiritual. Dime cómo tú te ves en el futuro. Y él me dijo, la única dificultad que yo tengo para estudiar la carrera que yo quiero es que yo quiero formar una familia y esa carrera me lo va a impedir. Por eso llegué a este punto. Porque en la vida necesitamos tener claro qué capacidades tenemos nosotros, qué habilidades tenemos nosotros y qué es lo que queremos, porque según la visión de vida, así mismo debe ser mi comportamiento. Cuando uno lee Proverbios capítulo 31, los primeros 10 versos, la madre del rey Lemuel lo dedica a darle un discurso a su hijo. Porque la visión de aquella madre no era simplemente tener un hijo en casa, era preparar un rey en el futuro. Por eso le aconseja 3 cosas al rey Lemuel. Primero, cuídate de las muchas mujeres, porque pervierten el camino. No tener clara la visión de vida hace que no tengamos claro nuestro comportamiento. Entonces nunca tienes una identidad. Si tú estás con la gente que toma, entonces eres un borrachín con ellos. Si estás con la gente que fuma, vas a ser un fumador. Si estás con la gente que engaña, vas a ser un engañador. Y si estás con la gente que roba, también lo vas a hacer. Porque no hay una identidad clara en nosotros. No adoptamos un comportamiento porque no tenemos claro un buen proyecto de vida. Porque no tenemos claro qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde nos queremos dirigir. Por eso no nos comportamos. A veces yo les digo a los chicos, eso que tú vas a hacer, dime en qué te beneficia. Le pongo un ejemplo, me quiero tatuar.
Metí el dedo en la llaga, no tengo nada en contra de los tatuajes, me parece un arte supremamente lindo, no en mi cuerpo, ni en el cuerpo de mis hijos, lo aclaro. Pero bueno, no sé, pongamos otro ejemplo, me quiero abrir un huequito para que no vamos a herir susceptibilidades. Yo siempre le pregunto a los chicos o a las personas que quieren hacer algo, dime eso en qué aporta tu proyecto de vida. Porque si lo que tú vas a hacer simplemente es un impulso, pero no aporta tu proyecto de vida, ¿tú sabes por qué Cristiano Ronaldo nunca se tatuó? Y nunca se ha tatuado porque, ¿por qué? Porque dona sangre. Porque eso hace parte de su proyecto de vida. Porque es el aporte que él puede hacer. Entonces, si nosotros no tenemos claro hacia dónde nos estamos dirigiendo, entonces no hay una definición de buen comportamiento para nosotros. Pensamos que podemos vivir de cualquier manera. La vida no es vivirla de cualquier manera. Necesitamos tener claro qué tipo de vida yo quiero vivir. Si hoy en día soy una hija de Dios, pues tengo que comportarme como tal. Donde quiera que vaya, tengo que mostrar que soy una hija de Dios. ¿Puedo ser profesional? Sí. ¿Puedo estar con gente que no tiene el conocimiento de Dios? Sí. Y aún así ser luz. Donde quiera que tú vayas, el lugar que estés ocupando, sea un empleado, sea un jefe, sea un directivo, estés emprendiendo, cualquiera sea el lugar que tú estés haciendo, sirviéndole al Señor, exige de nosotros un buen comportamiento. Hasta el rey Nabucodonosor lo exigió de ellos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Pero hoy en día pensamos que podemos comportarnos como queremos y a eso le llamamos libertad. No, la libertad tiene que tener responsabilidad en nuestra vida. Si tu libertad aflige a los demás y afecta a los demás, eso ya no es libertad. Lo segundo, de buen parecer. Y yo dije, ¿qué le definimos a eso? ¿Qué es para usted una persona de buen parecer? ¿Guapo? ¿Guapa? No, de buen parecer es una persona que es agradable, que a simple vista tú puedes ver y es agradable. No importa el estilo que nosotros adoptemos, la moda que tengamos, pero que sea agradable a los demás. Siempre estar limpio, que huelas bien. A veces entramos a esa etapa de nuestra vida en la que no nos importa cómo los demás nos ven. Es que yo no hago esto para agradar a los demás. No, la vida no es para agradar a los demás. Pero lo que tú eres y lo que tú proyectas es importante para ti. Si el rey Nabucodonosor lo exigió y lo tuvo en cuenta en Daniel y en sus amigos, es porque es importante que nosotros lo tengamos claro. Define parte de nuestra identidad. Lo tercero, enseñados en toda sabiduría. Y cuando empecé a investigar acerca de esto, jóvenes que tengan conocimiento y sepan aplicar ese conocimiento en su vida. Porque hay gente que puede tener el conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo a su vida. Enseñados en toda sabiduría implicaba que fueran chicos que supieran cómo vivir, pero que supieran aplicarlos a su propia vida. Hay gente que toda la vida tiene el mismo mal comportamiento. No, uno lo puede tener un instante. Hay momentos en los que uno puede tener sus arranques. Pero eso no implica que siempre tenga que ser el mismo. Recuerde que un nuevo conocimiento da como resultado un nuevo comportamiento. Si queremos que algo cambie en nosotros, si queremos cambiar un hábito, un comportamiento en nuestra vida, necesitamos adquirir conocimiento. Ahora pregúntese usted a sí mismo, ¿está leyendo actualmente un libro? ¿Hace cuánto no lees? Dime, ¿cuántos libros te has leído en tu vida? No, hoy en día el celular nos consume, el TikTok todo el tiempo y nos alimentamos de eso y creemos que esa es la absoluta verdad para nosotros. ¿Hace cuánto no tenemos disciplina por la lectura bíblica? Hay gente que dice, pastora, yo la abro y yo no entiendo. No importa, tienes que abrirla, tienes que leerla y orar para que el Espíritu Santo te lo revele a ti. No hay otra manera que nuestra vida sea transformada más que el poder que tiene la palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Queremos jóvenes, Dios quiere jóvenes que puedan prepararse en conocimiento. No hay nada más, ¿cómo lo digo, Señor Jesucristo? Espere que el Señor me da sabiduría. Pero no hay nada más difícil que hablar con una persona vacía.
que no tiene nada en su mente, en su corazón. Hay un dicho que dice, tú quieres conocer a alguien, déjalo hablar. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Si no hay un conocimiento en nuestra vida, ¿qué conversaciones tenemos? Puedes hoy sentarte y hablar de política. Puedes hoy sentarte y hablar de economía. Puedes hoy sentarte y hablar de familia. Puedes hoy sentarte y hablar de la Biblia. Dime qué conversaciones podemos tener hoy en día en nuestra vida si no amamos el conocimiento. Y el conocimiento que pueda ser aplicado. Y lo último que pide el rey Nabucodonosor de ellos, tener clara nuestra identidad, que sean sabios. La sabiduría, la diferencia con la inteligencia, es que la inteligencia es conocimiento, pero la sabiduría es aplicable. Que eso que sepamos que no se debe hacer, no lo hacemos para nosotros. Todo lo que el rey requería lo hallaron en Daniel y en sus amigos. Pero quiero finalizar con este texto de Daniel capítulo 1, en el verso número 8. Daniel capítulo 1, verso número 8. Porque más adelante, cuando el rey los recluta a ellos, ellos cumplieron con este requerimiento. Luego viene la decisión de Daniel, porque dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Así que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuántos aquí tienen una dieta para alimentarse? ¿No es cierto? A esta edad no tenemos dieta. Bueno, ustedes no tienen dieta, yo sí. Yo empecé, bueno, yo no creo que sea dieta lo que hago. Trato de comer bien, por decirlo de alguna manera. Pero la inicié a los 26 años porque después del embarazo de Valentina me quedó una hipoglicemia. Y empecé a tener un problema con mi azúcar que si yo no le prestaba atención más adelante pudiese desembocar en una diabetes. Y recuerdo cuando el médico se sentó conmigo y me dijo, Andrea, no hay una pasta para controlarla, solo la alimentación. Y empezó a quitarme todo lo que era rico. Entonces me quitó el pan y todos sus derivados, el perro caliente, la hamburguesa, todo eso, todo lo embotellado, todo lo enlatado, las salsas, los azúcares. Por eso no consumo bebidas gaseosas y consumo un azúcar especial. Todavía lucho con el café negro, ¿no? Para tomarlo sin azúcar, tengo que echarle su poquito. Pero me acostumbré en la vida. Por ejemplo, los muchachos me molestan mucho porque a mí me gusta comer temprano. Si yo puedo comer a las 5:30 de la tarde o a las 6, para mí es la hora perfecta de alimentarme. Ya no consumo más alimento después de esa hora. Me hace mucho daño comer tarde. Porque fue un hábito que adquirimos hace muchísimo tiempo. Pero observemos qué le pasó a Daniel. Ay, Dios mío, nos fue el tiempo para terminar acá. Ellos eran esclavos. Daniel no tenía capacidad para elegir cómo él quería alimentarse. Ya el rey había impuesto cómo ellos tenían que hacerlo. Sin embargo, Daniel dice que decidió no contaminarse con este tipo de comida y le pidió al rey de los eunucos que le pidiese hacer una dieta diferente. Nos enseña 3 cosas importantes para definir nuestra identidad. ¿Con qué debemos batallar para saber quiénes somos? Primero, necesitamos ser jóvenes de decisión. Si decides seguir a Cristo, hazlo. Si no decides hacerlo, no lo hagas. Pero no lleves una vida en la que un día sí y otro día no. Nosotros no elegimos a Cristo por una decisión personal. Hoy estamos aquí porque hemos sido elegidos por Él. Pero decidir en nuestra vida seguirlo a Él sí nos va a garantizar el éxito. Daniel tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Hoy en día queremos que otros decidan por nosotros porque tememos las consecuencias de nuestras decisiones. Y decidir fue un regalo maravilloso que el Señor nos dio.
Lo segundo, necesitamos ser jóvenes que aprendamos a asumir retos. Hoy en día queremos una vida tan fácil, que otras personas hagan por nosotros los que nos compete a nosotros hacer. Una vez escuché a alguien decir que asumimos los retos dependiendo de cómo se nos presente la oportunidad. Que no es lo mismo decir súbete y alcánzame este zapato, a decir a que no puedes subirte y alcanzarme ese zapato. Pregúntate, ¿qué reto tienes? El reto es algo que está por encima inclusive de nuestra propia capacidad. Pero necesitamos plantearnos retos. Y tercero, necesitamos ser jóvenes de resultados. Procura vivir una vida de resultados. Te propusiste hacer algo, mide tus resultados. No te quedes toda la vida en ese concepto mediocre de lo intenté. Porque eso es un concepto mediocre. Uno quiere justificarlo todo el tiempo diciendo, tenía una buena intención y lo intenté. No, intentar no sirve en la vida sirve vencer. Te propusiste hacer algo, lo vas a lograr. Cuando empecé a montar bicicleta, la primera vez que salí, llegué de muerte. Duré 2 días en la cama, me tocó inyectarme. Y yo dije, eso no es para mí. Yo miraba esa bicicleta y solo pensar que me iba a doler, yo no me quería subir. Hasta que un día me di cuenta que yo necesitaba pensar en mí misma y en mi salud. ¿Cómo Andrea quiere llegar a los 50? ¿Cómo Andrea? No es cómo quiero verme, es cómo quiero llegar. Porque cuando usted hace deporte, los primeros 2 años de un buen hábito deportivo, que por lo menos usted lo haga 3 veces a la semana, va a quemar todo lo que está por dentro malo. Puede que usted no baje de peso durante los primeros 2 años, pero le aseguro que va a tener un mejor nivel de salud. Ahora imagine uno comiendo y sin hacer ejercicio. Todos los hábitos que nosotros podamos adquirir entre los 20 y los 30 años, su cuerpo lo va a agradecer toda la vida. Diga conmigo, resultados. ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué retos tenemos? Escríbalos y mida los resultados. ¿Cómo vamos? A mí me gusta cada año de mi vida, cada vez que cumplo años, medir mis resultados. ¿Qué me falta por lograr? ¿Qué me falta por alcanzar? A los 30 años en mi vida personal ya había logrado todo lo que una vida nos puede costar. Y Dios ha sido bueno. Y yo pude haberme quedado allí. No, siempre hay algo más que Dios quiere para nosotros. Pero si no asumimos retos, si no medimos resultados, no vamos a ser diferentes. Vamos a estar de pie en esta noche, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. La historia en este capítulo dice que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más que todos los demás jóvenes de su época. Dios a todos nos permite brillar por nuestras capacidades, pero también por su fidelidad. ¿Quieres ser divergente? ¿Queremos ser diferentes? Sé un buen cristiano. Sé un buen hijo de Dios. El mundo necesita de hombres que tengan el temor de Dios, que sean fieles, que sean leales, que no mientan, que amen su familia, que honren al Señor. La sociedad necesita de mujeres temerosas de Dios, que sepan comportarse, que puedan crecer y ser luz, de mujeres sabias que edifican. Oremos en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Hoy podemos afirmar las palabras de Cristo, tener claro en nuestra vida que somos hijos de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy tu hija. Y necesitamos que esta verdad pueda ser afirmada en el mundo. Que donde quiera que vayamos, Señor, la gente pueda ver en nosotros que somos diferentes. No simplemente porque pensamos diferentes. Somos diferentes porque te tenemos a ti. Tú eres todo lo bueno de nuestra vida. Tú eres todo lo bueno que yo necesito.
Tú eres todo lo extraordinario en mi vida. Sin ti simplemente seríamos vasijas. Pero contigo, Señor, tú nos has dado honra. Nos has dado un nombre, un presente, un futuro. En ti has borrado nuestro pasado. Me has hecho tu hija, una hija amada, Señor. Nos has dado una identidad. Has cambiado en nuestra vida el odio, la amargura, el resentimiento por el perdón, por el amor. Nos has hecho tener propósito en la vida para no vivir una vida cargada de egoísmo. Que vivamos simplemente para nuestro placer personal, sino que nuestra vida ha encontrado propósito en ti, en servir a los demás. Ayúdanos a tener claro quiénes somos en ti, donde quiera que vayamos, en el colegio, en la universidad, en la empresa, donde quiera que estemos, Señor. Siempre tengamos claro, como Cristo lo hizo ante Caifás, ante Poncio Pilato, cuando le preguntaron si él era el Cristo, si era el rey de los judíos, y él simplemente lo dijo: tú lo has dicho. Afirmó siempre ser el Hijo de Dios a pesar de la condenación a la que fue sometido. Fue condenado por afirmar que era el Hijo de Dios. Señor, queremos tener esa misma identidad, saber quiénes somos en ti, Señor. Somos tus hijos donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Nadie podrá darnos otro título que no sea esto: soy tu hija. Dile en esta noche: yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Esa es la identidad que tú nos has dado. Así como un día Daniel, Señor, cumplió, a pesar de tener un ambiente tan adverso, Señor, encontrarse en otra tierra, ser extranjero, esclavo, Señor. A pesar de las condiciones tan difíciles a las que fue sometido, pudo tener claro quién era él, Señor. Fue tan fuerte la identidad en la vida de Daniel que gobernó bajo 7 reyes diferentes. Siempre lo usaste para gobernar, porque tenía claro quién era y cuál era su propósito y hacia dónde se dirigía. Dile esta noche: si mi vida está así sin saber quién soy, a veces no tengo claro lo que quiero para mi vida, a veces no sé hacia dónde me dirijo. Quisiéramos que nos hablara, Señor, que nos dijera qué quieres para nosotros. Pero ya nos dejaste un manual de vida. La Biblia nos da el camino, nos indica el destino. En ella está plasmado nuestro futuro, lo que quieres para nosotros. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y fuimos diseñados para señorear, para fructificar. Fuimos diseñados para cumplir tu propósito, Señor, como lo enseña Ruth Warren en su libro. Dios no existe para cumplir mis deseos, yo existo para cumplir tus planes y tus propósitos, Señor. Levanta una generación que tenga una identidad clara en su vida, que no importa lo que el mundo pueda decir, que no nos afecte lo que la sociedad pueda pensar de nosotros, Señor. Somos hijos de Dios. Eso nos hace diferente. Somos luz donde quiera que vayamos. De no mentir, de no engañar, de ser fieles, de no traicionar, de ser luz donde quiera que vayamos. Que podamos ser los mejores estudiantes, los mejores empleados, los mejores jefes. Gracias te damos en esta noche, Señor. Te adoramos, te exaltamos, mi Dios.